aquellos aprendices que no puedan asistir en este momento. Muy buenos días para todos. Hoy es 10 de agosto, son las 10:02 de la mañana. Damos inicio a la segunda sesión en línea del programa de formación Sistema de Seguridad Integral en Colombia, curso virtual de 40 horas que iniciamos la semana pasada, exactamente el 1 de agosto. Vamos entonces a compartir pantalla. Mientras comparto pantalla, me gustaría saber si tenemos alguna inquietud frente al desarrollo de las evidencias de la primera semana. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Quisiera hacer alguna observación? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Doctor, docente, sería tan amable, tutora. Yo, bueno, no asistí al encuentro virtual la vez pasada y, bueno, con la evidencia de folleto no entiendo a qué se refiere, entonces quería como aclarar eso hoy, qué debo presentar, qué debo hacer. Bueno, digamos que siempre mi llamado y la invitación a todos es a revisar la grabación de la primera sesión en línea, porque ahí pues explica lo que se ha realizado. El segundo llamado es a, si tenemos dudas puntuales sobre alguna evidencia, está el chat o está el correo electrónico para aclarar las dudas. Tercero, cuando normalmente me preguntan que qué es lo que debo hacer, es porque no hemos leído la guía de aprendizaje y eso casi que es en un 99%. Entonces, pues te hago esas recomendaciones primero porque, pues, digamos que a veces nos hemos acostumbrado a que nos lo digan todo sin haber leído nada. Puede que no sea tu caso, pero pues eso, hago esa claridad. Respecto al folleto, lo que se puede elaborar, perdón, alguien si puede bajar el volumen de lo que tenga aprendido mientras tiene el micrófono activo. La idea del folleto es hacer una presentación sintética de lo que es la seguridad social en Colombia, cuáles son los aspectos importantes de la seguridad social. Ese folleto lo pueden hacer en cualquier herramienta en la que ustedes puedan hacer una forma de folleto. Eso lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Publisher, lo pueden hacer en cualquier herramienta que ustedes tengan para desarrollar folletos, lo pueden hacer. Esa es la idea. Que ustedes realicen un folleto con una información precisa que se pide en la guía de aprendizaje, la cual les invito a leer. Ahí están los puntos en los que se debe desarrollar, qué se debe poner en ese folleto. Entonces, digamos, no sé si ahí te aclaro la duda, pero la invitación sí es a que leamos lo que se indica en la guía. ¿Listo, Gudiela? Buenos días. Bueno, Priscila, ¿tienes activo el micrófono? ¿Qué pregunta tienes? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? No, señora, ninguna hasta el momento. Listo, entonces vamos a Gudiela, cuéntanos. Muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, te Muy escucho. buenos días. Mira, yo desde la semana pasada he tratado de hacer el sondeo de conocimientos previos. Sigo las rutas que veo en los tutoriales y todo, y nunca se me activa, nunca me deja llegar a ese paso. Es la única actividad que hasta el momento pues tengo como pendiente. Si de pronto me puedes asesorar o de pronto por chat, no sé, si te escribo ahorita para que no perdamos tiempo y me colaboras con esa parte. ¿Cuál es el sondeo de conocimientos previos no es calificable? O sea, digamos que no es una actividad prioritaria a realizar. Pero ¿cuál es el problema que está presentando? Yo llego a la ruta, voy, sondeos previos, le doy para que me cree la secuencia para poder escribir, para poder llegar y hacer esta parte y nunca se me activa, nunca me permite. Entonces, no sé qué estará pasando, no sé si es que de pronto lo estoy haciendo mal. Entonces, para si de pronto ahorita, para que no perdamos el rato, yo te puedo escribir y me das una indicación.
No, envíame fotos o pantallas del proceso que estás realizando para poder saber qué es lo que estás realizando. Y ahí ya te voy indicando cuál es el inconveniente que se está presentando. Acabo de entrar aquí a uno de los cursos, al sondeo de conocimientos previos, para ver si de pronto estaba mal la fecha o algo que me pasó la semana pasada con uno de los cursos. No sé si de pronto esa sea la situación. Voy a entrar al otro curso a ver si está activo. Pero Profe, es que, buenos días, ese sondeo de conocimientos está a ver hasta el 8, profe. Hasta No, el pero 8. yo ya lo había hecho con tiempo. Ah, ok. no, está activo del 1 de agosto al 30 de agosto, o sea que por fecha no es. La semana pasada sí estaba activo, yo lo habilité como el jueves tal vez, después de la sesión, jueves, viernes lo habilité, o sea que ya por fecha está del 1 de agosto al 30 de agosto en ambos cursos. Entonces ya, si quieres, me envías fotos de qué proceso estás siguiendo para poder revisar. Sin embargo, ya comparto la pantalla y eso lo hacemos en un momentico, que en eso no nos demoramos para poder aclarar esa inquietud. Bueno, En señora, este muchas momento ya gracias. viendo mi pantalla. Sí, ¿Me señora, confirman, sí. por favor? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Sí, correcto, se ve. Voy a entrar a contenido del curso, a la carpeta proyecto, actividades iniciales. Vamos a la opción sondeo conocimientos previos. Allí entonces aparece la fecha, 1 de agosto al 30 de agosto, y presentar evaluación. Para empezar, presiona el botón de continuar y ahí ya te aparecen las opciones para poder responder, digamos, lo que sea. Entonces yo voy a colocar aquí cualquier cosa de respuestas. No sé si estos son los pasos que ha seguido Guidela para hacer el sondeo. Sí, señora, no me parece activo este botoncito que usted tenía al lado donde daba que empezara a realizar. No se me activa esa parte. Pero igual yo ahorita voy a volver a cacharrearle otro ratico, voy a volver a mirar por otros, pues, a ver si me falta algún pasito. Pero la verdad no se me De pronto activa esa parte. que lo intentaras en otro navegador. A veces Bueno, eso suele suceder. Entonces bueno, inténtalo en señora. otro navegador. Y si el Ok, botón se muchísimas activa, eso gracias. puede suceder. Normalmente en territorio, eso no es una cosa del otro mundo. En esta plataforma pueden pasar muchas cosas demasiado, pues, que uno diría, pues, ¿por qué tiene que pasar eso? O sea, si cambias de navegador, seguramente el botón va a aparecer y uno va a decir, pero ¿por qué en el otro no aparecía y en este sí? Así es. O sea, ahí no hay misterio en eso. Pero revisa y me cuentas, por favor, que si es eso. Bueno, Bien, señora, entonces, gracias. hoy 10 de agosto estamos terminando las actividades de la semana 1. Recordemos que estas iban del 1 de agosto al 10 de agosto, que fueron una evaluación en línea y un folleto sobre el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que es el que hemos debido presentar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Que me parece que se quedó bloqueada Sí, ahí. señora. Sí, señora. ¿Ya están viendo el cronograma o están viendo todavía el sondeo? En este No, momento el estamos cronograma no en se ve. pantalla Bueno, participantes. esperen, ya miramos otra vez. Listo, ahí ya. Entonces, ahí ya sí están viendo el cronograma. No, todavía no. Ya sí. Listo, entonces, para esta semana debemos trabajar sobre la evaluación y el folleto sobre seguridad, sobre sistemas general de seguridad social en Colombia, que son aspectos generales de la seguridad social basados en la ley, en los regímenes que están en Colombia vigentes hasta este momento, que deben ir ahí en ese folleto a manera de resumen.
Si no pudimos terminar las actividades a hoy, recuerden que no pasa nada, las actividades van a estar activas hasta el 29 de agosto, que es el último día máximo de entrega de evidencias. Bien, entonces para que lo tengamos claro. Iniciamos una segunda semana mañana con 3 evidencias, una segunda evaluación, otra una actividad que se llama solución de situaciones problema, y la tercera la participación en el foro temático de los aportes al sistema de seguridad social, es responder una pregunta que ustedes pues deben visualizar en su plataforma y contestarla ahí mismo en el espacio del foro. Vamos a consultar entonces la guía de la semana 2, en donde aparece pues las actividades que debemos desarrollar. La primera, efectivamente, es una actividad de contextualización. Recuerden que las actividades de contextualización no son calificables, simplemente es para que ustedes tengan como una aproximación a la temática que se va a tratar y qué tanto saben del tema que se va a abordar en esa semana. Entonces aquí aparece un cuadrito con unos conceptos. Lo que conozco es qué sabe usted de IBC, por ejemplo, ingreso a base de cotización, qué sabe usted de afiliación, de afiliado voluntario, qué sabe usted de la palabra cotizante, es como una aproximación a los conceptos, y lo consultado es después de que ustedes ya han revisado el material de estudio, ya ahí sí que puedan tener el concepto claro de qué es IBC, de qué es un afiliado obligatorio, de qué es un trabajador independiente, ¿sí? Entonces es para que ustedes se contextualicen. Esto no es calificable, pero es importante que lo realicen. Actividades de apropiación del conocimiento, entonces ya viene el desarrollo de la actividad, que también son unas preguntas orientadoras en las que ustedes pues van a realizar la evaluación en línea sobre la temática que se está hablando en esta parte, que justamente es pues el sistema de la seguridad social en Colombia. Entonces, es importante que esta parte que se llama apropiación del conocimiento, ustedes la lean antes de realizar la evaluación y lean el material de formación antes de realizar la evaluación que está planteada en la plataforma. Esta evaluación está relacionada con el material de la segunda semana que ustedes ya tienen en sus plataformas y que yo les enviaré esta tarde o mañana, como lo hice la semana pasada con el material de la semana 1. Bien, entonces la evaluación no tiene mayor, digamos, complique, porque simplemente es una evaluación que evalúa lo que ustedes han leído del material correspondiente a la semana 2. Vamos entonces a la actividad de transferencia de conocimiento, que ya es básicamente la evidencia que ustedes deben presentar, que se llama situaciones de liquidación de aportes. Una vez realizada la apropiación de conocimientos, es decir, la evaluación, se deberá realizar por parte del aprendiz la solución de situaciones problemas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social. A través de estas situaciones se medirán los conocimientos y habilidad para realizar las respectivas liquidaciones de los aportes según cada sistema: salud, pensiones y riesgos laborales. De acuerdo a la tipología de la persona que de manera obligatoria o voluntaria realiza aportes a este sistema, la realización de esta actividad requiere que haga lo siguiente: revise las situaciones problema publicadas en el documento disponible en el material de estudio de la actividad, situaciones problema, aporte, seguridad social. Vamos a revisar de una vez ese material. Para el desarrollo de esta evidencia de solución de situaciones problema, hay que consultar un documento que se llama situaciones problema, aportes. Vamos a revisar entonces dónde está ese material. En la opción que dice material de formación de los aportes al sistema de seguridad social en Colombia, aquí vamos a encontrar, este está en material complementario. Espérenme, entonces lo miramos acá. Miremoslo en el documento principal de los aportes del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Vamos entonces a mirar. Los ejemplos. Permítame un segundito.
Perdón. Solución de situaciones, problema. Espérense a ver si aquí está, porque no lo veo. Sí, aquí está. En la evidencia, situación de situaciones, problema. Fíjense, volvemos a la actividad 2 para que no se me confundan. Estamos en la actividad 2, estábamos revisando la guía de aprendizaje, en donde nos dice que en el documento situaciones, problema, aporte, seguridad social, vamos a encontrar esos soportes o esas situaciones. En la evidencia 2, justamente, fíjense que está después de la evaluación. De la evaluación está el foro temático y luego está la solución de situaciones problema. En ese espacio está el documento situaciones problema aportes. Son 4 paginitas. Entonces aquí están los casos que ustedes deben resolver. Entonces volvemos a la guía. Revise las situaciones problema publicadas en el documento disponible en el material de estudio de la actividad, situaciones problema, aporte seguridad social. Aquí están las situaciones problema. En ese espacio está el documento en PDF, son 4 páginas, y aquí están los casos que ustedes deben resolver. Es muy sencillo, son 3 casitos nada más. Listo, volvemos a la guía. Luego nos dice, construya un documento donde plantee el proceso de solución a cada situación, a cada uno de los casos, y calcule la respuesta a cada uno de los ítems que se le solicita sean determinados. Entonces, vamos a revisar el documento rápidamente. En el segundo ejemplo, dice, una empresa de 200 trabajadores que no debe pagar el CREE tiene una nómina mensual por valor de 400 millones de pesos moneda corriente. Determine aportes al SENA, aportes al ICBF y aportes a caja de compensación familiar. ¿Cómo hacen ustedes para desarrollar este ejercicio? Pues lo primero que deben haber leído antes de eso es justamente el material de la semana, en donde nos están diciendo cuáles son los valores, cómo se hace la liquidación, cuáles son los porcentajes a tener en cuenta, que es el material de la semana 2, que se llama de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Una vez leída esa información y teniendo claro cómo se hacen esos cálculos, entonces con base en este ejercicio que aparece en los casos de ejemplo, vamos a determinar cuánto debe pagar al SENA de esos 400 millones, cuánto al ICBF y cuánto es el aporte a caja de compensación familiar. Bien, entonces esa información debe aparecer explicada en el documento, el porcentaje correcto y el valor que corresponde a ese cálculo que ustedes han debido realizar. Volvemos a la guía. Ese era el punto B. Construya un documento donde plantee el proceso de solución a cada situación y calcule la respuesta a cada uno de los ítems que se solicite sean determinados. Punto C. Envíe a su instructor el documento de la solución de las situaciones como evidencia de aprendizaje a través de la plataforma visual de aprendizaje. ¿Listo? Ahí es todo lo que ustedes deben desarrollar de esa evidencia. Entonces, les pregunto, ¿tenemos claro esa evidencia cómo la debemos desarrollar? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, el ejercicio realmente es muy sencillo. ¿Qué es lo complejo aquí? Entender cuáles son los aportes para aquellas personas que de pronto no están familiarizadas con la parte de liquidación de seguridad social integral. De pronto les va a quedar un poquito más complejo cuánto es el aporte al ICBF, cuánto a la caja de compensación, cuánto al SENA, en qué casos se usa y en qué casos no. Entonces, esa es la parte, digamos, complicada, que ustedes lean el material de formación, tengan clara la información y luego sí desarrollen la evidencia. Entonces, la evidencia realmente es muy sencilla, simplemente aplicación de una fórmula, de un porcentaje y ya está, pero lo importante es que ustedes sepan por qué van a aplicar esa fórmula, por qué lo van a calcular así, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes lean cada caso y lean el material de estudio para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, hasta ahí vamos en 2 actividades de la segunda semana. ¿Quién me quiere decir cuáles son las 2 actividades que ya hemos visto que deben hacer? Debemos leer la guía Sí. con todas las actividades que tiene programadas. Después Sí. en un PDF debemos resolver la actividad de la solución de las situaciones que aparece en la guía. ¿Cierto? Sí. Y bueno, ya. Esas son las 2 actividades que debemos de hacer, resolver y cargarlas, mandarlas al instructor por la plataforma. Esa que me estás diciendo es solamente una, porque ya hablamos de la primera. Es la evaluación, se debe hacer la evaluación, sí, señor. Y luego se hace se resuelve la parte de la situación problema, de los ejercicios. Exactamente, vamos 2 de 3, porque en esa segunda
tenemos tres evidencias: la evaluación, la evidencia de solución de situación-problema, y la última es la participación en el foro temático. Bien, entonces seguimos en la guía. Aquí ya nos habla de participar en el foro temático, de los aportes del sistema de seguridad social, donde podrá exponer sus ideas y conceptos acerca del tema desarrollado en esta actividad. Para esto deberá seguir los siguientes pasos. Entonces aquí se indica qué es lo que ustedes deben responder, pero fíjense que esta pregunta que se debe responder en el foro temático está relacionado con la tarea que ustedes ya van a hacer, con la evidencia de la solución de la situación problema. ¿Ven? O sea que miren la pregunta del foro. La pregunta del foro dice: siendo la seguridad social un derecho fundamental, ¿son los aportes al sistema de seguridad social barreras que no permiten a los colombianos acceder al sistema? Pero ya hemos hecho un ejercicio de pago de aportes de seguridad social y por qué es importante realizarlos. Entonces ahí ustedes ya tienen elementos para responder esa pregunta. La segunda pregunta del foro dice: ¿qué diferencias fundamentales existen entre los empleados y los trabajadores independientes a la hora de realizar sus aportes al sistema? Fíjense que ahí hay una diferencia importante, y es que no están obligados a pagar todas las administradoras. Su obligación primera, como trabajador independiente, es salud, pensión y ARL. No está obligado ni a Caja de Compensación, ni a ICBF, ni al SENA, ¿no? No está obligado como trabajador independiente. Entonces, ahí fíjense que ya hay una variante, pero eso también está en la solución problema. Por eso yo les decía, lo más difícil de pronto esta semana es entender todas las figuras, más que desarrollar los ejercicios, ¿ven? Porque si en el ejercicio a mí me hablan de empleados, estoy hablando de personas a término indefinido, que son dependientes. Pero si a mí me habla de contratistas o independientes, entonces yo ahí ya no tendría que calcular ni ICBF, ni SENA, ni Caja de Compensación. Entonces, por eso es importante leer el material primero y luego sí desarrollar la evidencia y luego sí participar en el foro temático. Y luego dice, como tercera pregunta en el foro: ¿considera usted que los parafiscales tienen trascendencia para mejorar la calidad de vida de los colombianos? Esa pregunta casi que es una pregunta personal, porque pues si yo soy trabajador independiente, pues como para qué le aporto al SENA, al ICBF o a la Caja de Compensación, ¿sí? ¿Qué beneficios tendría hacerlo o no? Entonces ya pues cada uno analiza desde su perspectiva el proceso. Entonces en el foro temático son 3 preguntas que debemos responder muy concienzudamente, basados en el material de la segunda semana y pues básicamente que en el ejercicio que hemos hecho de la resolución de casos. Entonces, para resumir, en esta segunda semana tenemos 3 evidencias para realizar: una evaluación en línea, una evidencia que se llama solución de casos problema, y la presentación en el foro temático, la participación en el foro temático respondiendo esas tres preguntas. ¿Lo tenemos claro hasta ahí? Sí, señora. Señora. Perfecto. Entonces ahí ya sabemos qué es lo que nos dice la guía. Vamos ahora a mirar cómo enviamos las evidencias. Entonces yo vuelvo aquí a mi carpeta de proyecto, voy a la actividad 2 y busco las evidencias. Entonces la primera evidencia que me dicen es evaluación en línea. Entonces la evaluación en línea está activa hasta el 30 de agosto, le doy clic en presentar evaluación y fíjense que la palabra continuar, Guidela, por si de pronto ese puede ser el error, aparece muy debajo y dice continuar. Si yo le doy clic en continuar, él me debe llevar al espacio de la evaluación. ¿Ven? Entonces esa es la primera evidencia. Si yo miro debajo de evaluación, dice participación en foro temático. Entonces, yo entro aquí y me va a llevar a la opción del foro temático. Me va a llevar al espacio del foro y ahí van a aparecer las 3 preguntas que les acabo de leer de la guía. Miren, aquí están las 3 preguntas que son las mismas que estaban en la guía. Siendo la seguridad un derecho fundamental, ¿qué diferencias fundamentales existen entre empleados y trabajadores independientes? Y considera usted que los parafiscales tienen trascendencia, Y la tercera evidencia, que es justamente la solución de situaciones problema, ya la encontramos aquí y le vamos a dar clic en ver evidencia. Y ahí me va a permitir hacer el envío de la evidencia correspondiente del documento. ¿Ven? ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? Ya sabemos que si estamos en el menú principal del curso, por ejemplo, para hacer el foro,
doy clic en foro y él me va a llevar al espacio del foro, doy clic en responder y hago mi participación. Aquí me aparecen las preguntas y hago mi participación. Y si estoy en el menú principal, debajo de la palabra foros me aparece evidencias. Entonces ahí voy y busco la evidencia que se llama solución de situaciones problema. Y aquí me aparece ya para hacer el envío de la evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué dudas tenemos hasta ahí? Profesora, buenos días con Jenny. Hola Jenny, buenos días. Una consulta, Cuéntame. en las evaluaciones, ¿cómo? Bueno, yo la contesté y quedó la letra A, pero trato de buscar la manera de que, ¿cuál es la respuesta? Y no he sabido cómo llegar a ver qué Bueno, quedó bien, qué quedó mal. Sí, con el tema de las evaluaciones yo les voy a ser muy sincera y digamos que ahí sí no, pues puede que haya una justificación, pero esa no sería la justificación. Bueno, las evaluaciones primero, como todas las evidencias, se califican con A o D. A significa aprobado y D significa desaprobado. Se aprueba de 70 a 100 y se desaprueba de 69 y menos. Bien, o sea que si obtuviste una A es porque obtuviste más de 70. Eso como primero. Lo segundo, las evaluaciones están ya parametrizadas desde la semilla del curso, desde cómo viene el curso, pero digamos que no tienen un comentario donde te diga que la respuesta correcta es esta o la respuesta, que si colocaste la respuesta incorrecta, entonces aparece un comentario en donde diga que la respuesta correcta es la siguiente, no aparece eso. Digamos que eso es trabajo nuestro del instructor, pero digamos en este momento pues no lo pude hacer por cosas que no tienen que ver con los aprendices, como les digo, no es una justificación, debería aparecer la respuesta, pero no está. La respuesta correcta para que ustedes puedan saber que si se equivocaron, cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Que es lo que debería pasar. No está en ninguna de las evaluaciones y es por físico-tiempo, es decir, a nosotros nos asignaron 5 cursos todos diferentes y realmente no daba el tiempo en menos de 24 horas alistar los cursos para que ustedes tuvieran acceso a ellos y poder hacer todas esas revisiones que normalmente se hacen, ¿sí? Cuando uno tiene 5 cursos iguales, pues simplemente modificas un curso y automáticamente se replican los demás, pero cuando los 5 cursos son diferentes, son 5 procesos diferentes, son 5 guías diferentes, si cada curso tiene 6 actividades, son 30 actividades diferentes que en 24 horas, que es el tiempo que nos dan para alistar los cursos, pues realmente no se puede. ¿Y qué es lo que sucede? Yo en este momento ya no puedo entrar a hacer la modificación porque como nos hacen auditoría, entonces en esa auditoría va a aparecer como si yo hubiese revisado la evaluación apenas hoy, cuando el curso inició hace una semana. Entonces ya por eso las evaluaciones quedaron así. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso no les va a aparecer una respuesta de felicitaciones, ni les va a decir lo hiciste muy bien, y les va a aparecer la respuesta correcta es esta. ¿Ves? Que es de pronto lo que ustedes están buscando y obviamente que es lo que ustedes necesitan, ¿no? Esa es la realidad. Entonces por eso no te va a aparecer. ¿Vale? Sí, señora. Gracias. Bueno, Guidela, ¿tienes alguna pregunta? Profesora Kelina, yo quiero que me hagas, por favor, claridad sobre algo sobre la seguridad social en salud, referente al régimen contributivo de los contribuyentes directos y obligatorios. Hay un ítem que habla que los cónyuges o compañeros permanentes de los trabajadores, pues los que deben aportar, obligatorios que deben aportar, son que pertenezcan a un régimen exceptuando la salud y que reúnan pues todas las condiciones de servidores públicos de pensionados. Cuando la ley se refiere a eso, exactamente a qué está hablando, a qué cónyuges, o sea, ¿cuáles son esos cónyuges que tienen que aportar si supuestamente también son beneficiarios en cierta medida? Guidela, perdóname un momentico. Hubo un pedacito que no te escuché al comienzo de lo que me estabas diciendo. Bueno, yo le estoy hablando de la seguridad social en salud, de régimen contributivo, los contribuyentes directos y obligatorios. Hay un Sí, señor. ítem que habla que que deben de aportar los cónyuges o compañeros permanentes de los trabajadores que pertenezcan a un régimen exceptuando la salud.
que reúnan todas las condiciones de aportes obligatorios. Mi duda es si los cónyuges son beneficiarios porque en cierto momento tienen que aportar directamente a la salud. O sea, con la ley, ¿a qué se refiere exactamente en este caso? Bueno, estamos hablando entonces de la parte de los aportes a salud. Sí, señora. Entonces ahí, que creo entenderte es lo siguiente. Entonces yo tengo mi esposo, o digamos el cónyuge, como lo determina la ley, que es cónyuge o compañero permanente. Ambos trabajamos, ambos cotizamos somos dependientes de una empresa. Ambos estamos obligados a hacer los aportes a la seguridad social. Sí. Cuando son esposos, ¿sí? Y ambos están trabajando, ambos deben estar afiliados a la seguridad social y también al sistema de salud. ¿Qué es lo que ocurre allí? Como es un grupo familiar, así lo dispone, digamos, la ley en temas de salud, uno de los dos es como, por decirlo, como el titular, por decirlo de alguna manera, pero esa no es la palabra. No es que el otro sea beneficiario propiamente. Uno de los dos debe asumir como la titularidad del grupo familiar. Entonces, cuando se habla del cónyuge, se está refiriendo a ese grupo familiar en tema de salud, pero cada uno de manera independiente está haciendo su aporte a pensión, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la figura que dice la ley en términos de aportes a la salud. Ambos deben aportar, pero digamos que para la figura de la salud como grupo familiar, uno de los dos es cabeza de grupo, por decirlo así, o sea, él o sea ella. Entonces, esa es como la figura que se tiene. Cuando la pareja o uno de los dos deja de trabajar, automáticamente el que dejó de trabajar pasa a ser beneficiario del titular, que es el que continúa trabajando. Ya esa persona de beneficiario ya no hace ningún aporte a la salud porque ya forma parte de ese núcleo familiar de esa persona que está, digamos, trabajando. Entonces, esa es como la figura que se maneja en términos de, digamos, de familia en la parte de salud. No sé si esa era la inquietud o no. Sí, señora, esa era la inquietud. Muchas gracias. Listo, Guidela. Importante allí lo que dice Guidela, porque eso pasa únicamente en el caso de dependientes, ¿sí? Si yo soy casado, si tengo mi compañero permanente y yo soy trabajador independiente, yo debo cotizar como independiente, no debo aparecer como beneficiario. Entonces, entonces, ¿qué sucede allí? Entonces, ya hay que decidir si mi grupo familiar, o sea, si tenemos hijos, van a ser dependientes de mi esposo, que es el que está dependiente, o van a ser dependientes míos, que soy como independiente. Entonces, el independiente sí o sí debe cotizar todo de manera independiente, no puede aparecer como beneficiario ni de salud, básicamente porque la pensión hay que pagarla a todos. No puede aparecer como beneficiario de salud, debe aparecer como cotizante, ¿sí? Entonces, es importante esa claridad porque también de pronto puede surgir esa inquietud. ¿Y qué pasa si mi esposo es independiente y yo soy dependiente? ¿Él es beneficiario mío? No, él tiene que cotizar como independiente. ¿Por qué razón? Porque todas las entidades para las que se trabaja bajo el vínculo de contrato de prestación de servicios, contratista o independiente, o profesiones liberales que tienen ese tipo de contrato, exigen que para los pagos de los honorarios se presente el pago de la seguridad social. Y ese pago de la seguridad social implica que yo lo haga como independiente cotizante, no como beneficiario. Bien, entonces, para aclarar esa inquietud. Entonces, ahí la otra decisión que debe tomar esa familia es cuál de los dos va a tener en su núcleo familiar a sus hijos, ¿sí? Un ejemplo, para el tema de salud, básicamente, ¿no? Entonces, esa es como una claridad ahí sobre ese aspecto. Bien, ¿qué otra duda podemos tener sobre el asunto, sobre la actividad? O dudas pues que tengan a nivel general. Profe, buenos días. Acerca de lo que estaba hablando con la compañera de las actividades de evaluación, en la parte donde dice evidencias, si salen las calificaciones. Sí, sí salen las calificaciones, pero no sale el comentario. Si, por ejemplo, tú
Si la respuesta correcta era régimen contributivo, un ejemplo, y tú colocaste régimen subsidiado, no te va a aparecer que la respuesta correcta era régimen contributivo. A eso es a lo que se refería la compañera. Pero Eso a mí sí me sale. Yo creo que fue porque yo hice la corrección de un error que había en la evaluación la semana pasada, pero no aparecen todas las respuestas. Entonces, esa porque había un error en una de las respuestas, me lo reportaron 2 estudiantes, yo le corregí la evaluación, la corregí el viernes, y entonces ahí le hice la corrección, pero no aparecen todas. Entonces, bueno, pues ahí hacemos como ese paréntesis. Pero muchas gracias. ¿Qué otra inquietud tenemos en este momento? Profe. Sí, señora. Ay, sí, por ejemplo, hablando de lo que nos decías ahora, que si es dependiente o independiente, cuando, por ejemplo, si yo soy independiente y yo decido afiliar a mis hijos a ese régimen, ¿hay algún beneficio? ¿Es los mismos servicios en salud? ¿Es una cuota moderadora más alta? O sea, ¿en qué influye si lo afilio como dependiente o independiente? Para ellos, pues el servicio. Los beneficios son los mismos, porque tú por tus hijos hasta los 18 años no tienes que pagar un valor adicional. Hasta los 25 pagas un valor adicional, pero pues tienes que certificar que dependen de ti, ¿no? Digamos, todavía. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es importante tenerlo claro. Cuando una persona es trabajador independiente, el ingreso base de cotización, el IBC, para cotizar sus servicios de salud es sobre el 40% de lo que debe de sus honorarios mensuales, ¿sí? Por ejemplo, si los honorarios mensuales de un arquitecto, es un ejemplo, tiene un contrato de prestación de servicios, los honorarios mensuales de esta persona es de 8 millones de pesos, él no va a cotizar a salud sobre los 8 millones de pesos, no va a cotizar a su seguridad social sobre los 8 millones, sino sobre el 40% de eso, que son 3.200.000 pesos, ¿sí? Sobre esa cotización, ¿eso qué implicaciones tiene para el tema de salud? Una cuota moderadora que va hasta el tope de los 3.200.000. Pero esto es importante la pregunta y hacer la diferenciación acá. Pero si un empleado se gana 8 millones de pesos, ¿sí? El ingreso base de cotización para la seguridad social de ese empleado es de 8 millones de pesos. Entonces, sobre eso es que va a cotizar su salud, pensión y demás. Eso quiere decir que la cuota moderadora en salud para ese empleado va a ser mucho más alta que la del trabajador independiente. ¿Sí me hago entender? La base de cotización es de acuerdo a su salario para el dependiente. Para el empleado, exacto. Y para el independiente es sobre el 40% de sus honorarios mensuales. Okay. Bueno, eso es ley. No. Sí, profe, muchas gracias. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? El independiente siempre se va a ganar 8 millones de pesos al mes, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y él podría tener otro contrato de 10 millones de pesos, pero solamente va a cotizar sobre uno de los valores, no sobre el de 10 millones ni sobre el de 15 millones, ¿ya? Pero el empleado sí. ¿Y qué ocurre con el empleado? Cada vez que tiene primas, sus ingresos suben, obviamente su incremento de la seguridad social sube y obviamente el pago de la cuota moderadora sube. En el caso de la salud, ¿no? En el caso de la pensión es distinto. ¿Por qué? Porque mientras el empleado está cotizando a su pensión bajo los 8 millones de pesos, el independiente tan solo sobre el 40% de su honorario. Entonces vamos a suponer 2 personas que tienen la misma edad, vamos a hablar de mujeres que tienen 47 años, están a 10 años de su pensión, cada una se gana 8 millones de pesos, pero una es empleada y la otra es independiente. Entonces la que es empleada, su pensión la cotiza sobre los 8 millones de pesos, lo cual le va a dar un ingreso base alto para su pensión, mientras que la que trabaja como independiente lo cotiza sobre 3.200.000. Entonces, fíjense la diferencia ahí
cuando llegue el momento de la pensión, porque si digamos que está en un régimen de prima media, van a hacer el cálculo sobre sus últimos 5 años de aporte. La que es empleada y cotizó sobre los 8 millones de pesos va a tener un ingreso más alto para la pensión, mientras que la que lo cotizó sobre 3.200.000 no. Entonces, digamos, esa es una situación real, eso pasa todo el tiempo y es algo a lo que uno cuando ya llega a cierta edad tiene que empezar a mirar cómo incrementa su ingreso base de cotización para que al finalizar el tiempo de que cumpla la edad pueda tener una pensión, digamos, alta. Entonces, esa es otra condición. Fíjense como todas las variantes que pueda haber, tanto en salud como en pensión, bajo una misma persona, con un mismo régimen y con digamos, con una condición ya sea de dependiente o de independiente. Entonces, eso era como un paréntesis ahí, pero son situaciones que pueden suceder. Sí, profe, muchas gracias, pero quedó muy claro. Es bueno saber ese detalle. Sí, señora, eso es importante saberlo, todo lo del tema. Mire, uno debe de saber esto, no porque trabaje en esto, sino porque a todos nos va a pasar. Entonces, realmente con cuánto tiempo yo me pensiono, realmente es importante que yo esté en un régimen de prima media o esté en un régimen de pensiones privado. Todo eso es importante, ¿qué me conviene más? A veces juzgamos o decimos lo que dicen los demás, pero realmente no sabemos qué es lo más importante. Yo estoy en un régimen de prima media, ¿sí? Cuando empecé mi vida laboral, empecé con el Seguro Social en su época, nos pasaron a Porvenir, pero con el paso del tiempo una misma persona de Porvenir me decía que me pasara al Seguro Social otra vez, porque lo de Porvenir, eso no era real lo que nos decían. Yo me pasé nuevamente a Colpensiones, yo en este momento ya estoy a 10 años de la pensión, ya tengo las semanas cotizadas, ¿sí? Entonces, pues digamos que si en ese momento yo me pensionara, más o menos mi pensión sería algo más o menos decoroso, pero para yo poder tener una pensión más o menos decorosa, tengo que incrementar mi ingreso base de cotización, ¿sí? Pero yo ya sé que tengo más del 90% de la posibilidad de tener una pensión más o menos digna, ¿sí? Pero entonces, que todos los que en este momento están empezando a cotizar, los que no tienen todas sus semanas cotizadas, ¿cómo van a llegar a su pensión cuando no tenemos, y desde hace mucho tiempo, no de ahora, desde hace más o menos unos 15 a 20 años, empleos indefinidos, cuando los contratos de prestación del servicio están por doquier? Entonces, es muy complicado que una persona pueda llegar a tener sus semanas cotizadas cuando desde hace muchos años no tenemos contratos indefinidos. Entonces, cuando lo que tenemos es prestación de servicios o cuando lo que tenemos es contratos a término fijo, precisamente para que las personas pues tengan casi que 2 meses de inactividad laboral en el año y eso alarga el proceso de tener semanas cotizadas. Entonces, es muy importante conocer esta información más que por trabajar en ello, por la propia vida de cada uno, porque finalmente pues es el trabajo de uno, es la vejez de uno, es todo lo que uno ha hecho para más o menos tener algo digno después de que llegue la edad de jubilación, etcétera. Pero digamos que también tener otras fuentes de ingreso, otras alternativas que permitan pues mantener una vida digna cuando ya uno no pueda uno trabajar, ¿no? Esto es como la conclusión. Bueno, yo voy a detener la grabación. Si no tenemos más inquietudes,